Bueno, me tocó presentar a mí porque el clásico presentador es el que presenta ahora, así que bueno, este es el último seminario del año. Por un lado, agradecerle primeramente a Andrés por todo el trabajo que se ha tomado, que ha sido el que tomó la batuta en estos seminarios, y la verdad que empezamos en el segundo semestre con un poquito de miedo que la gente estuviera media cansada con el tema del Zoom, pero la cantidad de participantes y el apoyo de la gente del instituto que siempre ha estado, y gente de afuera, me parece que ha hecho que el seminario funcionara mucho más de lo que pensábamos. Este, Así que bueno, agradecer a todos los participantes y esperemos que el año que viene siga el mismo envión que tenemos hasta ahora con el seminario, que la verdad que es un punto de encuentro muy importante entre todos, ¿no? Este, ¿Qué más tengo que decir? Bueno, arranco con la presentación entonces. Análisis estadístico de los tiros ejecutados en la Liga Uruguayo de Básquetbol entre 2019 y 2020. ¿Tá? Presentan Andrés Sosa, Ignacio Álvarez. Cuenten ustedes, pero creo que la idea empezó con un taller el año pasado en lo que tiene que ver con estadística del deporte, y la verdad que es un área a explorar muy interesante, que me parece que bueno, eso lo pueden contar un poquito más ustedes. Pero, Agradecerles por la presentación y cuando quieran arrancando. dale, muchas gracias, Leo. Gracias, Leo. Bueno, vamos. Aunque sea lo que tenías que decir, estuvo bien, digamos. El libreto que te pasamos te salió precioso, Leo. Bueno, o sea, la verdad que es una gran alegría presentar este trabajo que hicimos, o sea, está terminado desde hace un ratito, y la verdad que fue, o sea, sinceramente lo veo como una quijotada que salió de un almuerzo del Viesta, como dijo Leo, el año pasado. Yo era nuevo, o sea, estábamos hablando sobre qué nos gustaba, porque no teníamos mucho conocimiento mutuo, y la verdad que le dije que me gustaba mucho el deporte, que me encantan este tipo de cosas, y la verdad que le agradezco un montón a Nacho por haberme seguido en esto, y no solo el año pasado, sino que le tratamos de dar una continuidad a esto, y la verdad que yo estoy súper contento, o sea, trabajé pila, le dedicamos tremenda cabeza, tremendo tiempo, por sacarlo adelante y por creer de que se pueden mezclar los gustos personales con el estudio y la actividad profesional de cada uno de nosotros. Así que, como bien lo dijimos, o sea, la idea de este proyecto surgió en el curso que estamos Nacho y yo, que se denomina Estadística en el Deporte, y en este caso tratamos de hacer un proyecto por la dinámica que se iba dando en el curso. Intentamos hacer un proyecto que lo íbamos haciendo de manera quincenal, y los que participaron fueron los estudiantes de la licenciatura, Javier Rodríguez y Martín Grau. Tuvimos un participante del año pasado, que este año siguió por lo muy aficionado que es al básquetbol, que es Lucas Barreiro, que es estudiante de la maestría en economía. Y la verdad que una muy grata sorpresa que tuvimos fue que Ricardo Álvarez del departamento se nos unió, y fue un baluarte tremendo en esto de llevarnos adelante, irnos motivando y dándonos objetivos en el cual plantearnos en el tema de básquetbol. Bien, o sea, la idea del seminario es como se denomina, que es estadística en el deporte, así que hay un área de estudio muy desarrollada de manera mundial, se podría decir, que es Sport Analytics, que se refiere al análisis de datos y estadísticas avanzadas para medir el rendimiento en competencia deportiva. Hay muchísimas definiciones, pero esa nos pareció bastante concreta y directa hacia lo que queremos hacer. Queremos ver datos y tratar de, mediante la estadística y mediante la visualización de datos, tratar de obtener conclusiones que en un principio son difíciles de hacer. Hay que abrir un paréntesis bien claro, y que se hace, y que los cuerpos técnicos, la gente que elige jugadores, o sea, esto es algo que se hace permanentemente en el ámbito profesional. Bien, y lo de nosotros fue completamente académico, generar algo como un resultado para tener una idea de lo que estamos haciendo. Bien, cuando uno va a la literatura y va a los datos, son muy difíciles conseguir los datos. Ese es un gran problema que tiene el área, porque al ser profesionales, los datos son privados y
es muy difícil llegar a ellos, pero sí hay una recopilación de información tremenda en todos los eventos deportivos. Y llegar a ellos, aunque sea de manera académica, sería el objetivo a un par de años capaz si este proyecto o esta actividad continúa en el tiempo. Bien, como dijimos, la idea es asesorar a las personas que están vinculadas como jugadores, cuerpo técnico y dirigentes o empresarios del deporte, bien, sobre diferentes situaciones en la competencia deportiva para tratar de mejorar el desempeño. Cambiamos, Nacho. O sea, ¿cuáles son los objetivos principales del área cuando uno va a la literatura? Y la literatura es extensa. O sea, hicimos una recopilación de revistas que se dedican a estos temas con Nacho y encontramos en el entorno de 70 revistas académicas que tratan diferentes temas, más vinculados a una ciencia, más vinculadas a otra, pero la literatura es enorme y es literatura científica. Bien, y los objetivos hay muchísimos, pero se puede decir que es mejorar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores, analizar la salud del jugador y la probabilidad de lesiones, mejorar el desempeño administrativo y financiero de la organización, y hay un sistema enorme de apuestas al día de hoy, los cuales predecir resultados y ver cómo una apuesta está conectada a otra, está siendo de mucho interés académico y no académico, por supuesto. Las ciencias que trata esta son muchísimas, de acuerdo a los objetivos, hay una ciencia que predomina, por ejemplo, en las lesiones está la medicina, la nutrición, después para estudiar la psicología, la sociología de los jugadores, de cómo se comporta el público en general. Pero a nosotros lo que nos interesaba más tratar en el seminario era la economía, la administración, las finanzas, y a su vez matemática y estadística. ¿Bien? Bueno, o sea, la idea es que tratamos de hacer algún trabajo donde los datos estuvieran disponibles. Bien, y por eso surgió el tema básquetbol. Se puede decir que es el segundo deporte más practicado en Uruguay, pero a nivel mundial es muy conocido el básquetbol, teniendo la NBA como liga fundamental. Y su invención, o sea, empezamos a hacer un poco de historia, data de 1891 en Estados Unidos. Bien, o sea, lo que lo hace muy interesante al básquetbol de otro deporte es que es muy dinámico, lo cual no solo es atractivo para el espectador, porque puede ser que vaya cambiando en breves momentos de tiempo, sino que para la perspectiva estadística hay muchísimas situaciones del partido en las cuales estudiar. Como dijimos, o sea, principalmente en básquetbol y en NBA hay infinidad de trabajos, realmente hay infinidad de trabajos porque la cantidad de datos que hay disponibles son muchísimos y cómo se trabajan es más grande aún, y la verdad que estuvimos tratando de ver cosas de la NBA para tratarlas de hacer en una versión uruguaya en la Liga Uruguaya de Básquetbol que se está jugando ahora. Así que dentro de todo ese mundo de cosas que hay para hacer, porque realmente son bastantes, lo que dijimos es vamos a puntualizarnos en los tiros ejecutados en la liga. Bien, o sea, ahora vamos a ir contando cómo se está desarrollando la liga. Es este campeonato el que se está jugando ahora. Y la idea es analizar cómo son los tiros. O sea, los aciertos, los intentos, cómo se han distribuido a lo largo del campeonato. Vamos, Nacho. Bien, como dijo Andrés, bueno, yo no quise interrumpirlo, pero suscribo casi todo lo que dijo, digamos, también estoy contento, también me parece que es una quijotada tremenda. Y sí siento como que al mismo tiempo, esta es como que lo primero semiproducto que estamos mostrando fuera de lo que hacemos en el seminario. Entonces, por un lado, no sé, yo me siento contento que finalmente llegamos a mostrar algo, y por otro lado, como que es el primer pasito, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer para adelante. Pero bien. Empezamos por básquetbol porque teníamos datos públicos, lo podíamos conseguir.
y empezamos por los datos de tiros al aro, porque son como los más, no sé, en algún sentido son los más simples, digamos, ¿no? Hay datos disponibles, FIBA es la Federación Internacional de Básquetbol, como tiene un sistema de recopilación de datos para ver la información a tiempo real de los partidos que se van ejecutando. Esto no es de la Liga Uruguaya, es a nivel internacional. Entonces, todas las ligas que están metidas adentro de esa federación tienen acceso a el Live Stat. Y en esa sitio, en esa página, hay como un montón de informaciones, y eso es un poco lo que estamos diciendo. De todas esas cosas que describen lo que es un partido de básquetbol con sus infinitas situaciones en términos de datos, tal vez el tiro es como lo más, no sé, como lo que más me parece a mí que se parece a nuestros datos clásicos de filas por columna, ¿correcto? O sea, un tiro va a ser un evento y después voy a tener características de los tiros, ¿sí? Cada fila de mis datos va a ser un tiro en un partido dado por un equipo en particular, ¿tá? Pero bueno, ese es un screenshot de lo que es la página. ¿Cómo funciona esa página? Esto es a modo, simplemente no nos vamos a meter en detalles de esto, pero ¿cómo obtenemos los datos? Lo que nosotros necesitamos, cada partido tiene un código que es un número. Entonces, por ejemplo, ahí el 17-77, 17-6 es un partido de playoff del noviembre del 2020, que jugaron entre Nacional y Defensor. ¿Ah? Entonces, si tú vas a esta página ahí, que no voy a entrar ahora, pero cuando queden las transparencias pueden cliquear ahí, van directo a la página esa en donde se pueden ver un montón de estadísticas sobre ese partido. Y si se estuviera jugando ese partido, las puedes ir viendo a medida que van sucediendo, ¿tá? Entonces, al final de cuentas, la información que necesitábamos para descargar los datos, o sea, necesitamos hacer dos cosas. Una es saber cuál es el número que identifica cada partido, ¿sí? Saber ese 17-77, 17-6, ¿sí? Y luego entrar a la página y de ahí sacar los datos que nos interesaban, ¿tá? Y bueno, para eso usamos distintas herramientas. Repito, no nos vamos a meter en detalle en cómo lo hicimos. Ahí pongo las bibliotecas relevantes en R al final, ¿no? RBest, Pur y JSONLite son como 3 bibliotecas que sirven para hacer esto, para hacer web scraping. Y después Eurobasket y Valer son dos bibliotecas que hacen cosas parecidas, digamos, ¿no? Donde son fuentes de inspiración, digamos, para nosotros. Una es Eurobasket, es más juega con datos europeos, y Valer muestra estadísticas de jugadores de la NBA, ¿no? Y está muy bien y nos ayudaron un montón a lo que vamos a mostrarles en un ratito. Y de estos dos puntos, validar el número del partido y luego descargar la información, terminó pasando que al final de cuentas como que lo más difícil es validar los números. O sea, no determinar, sino encontrar candidatos a números a hacer de un partido de la Liga Uruguaya de Básquet, ¿no? Tenemos una funcioncita que, si yo te doy un partido y te digo a qué torneo quiero que pertenezca, puedes fijarte, pero encontrar esos números candidatos no es trivial porque, bueno, se mezclan datos. Todavía no encontramos el algoritmo de cómo numeran los partidos, básicamente. Pero está, una vez que sabemos el número, podemos descargar la información y tal. Bien. ¿Cómo está estructurado el campeonato de básquetbol que se suspendió la semana pasada? Estaba en sus fases finales, ¿no? Básicamente tiene dos grandes fases, la fase regular y la fase de playoff. La fase regular juegan todos contra todos a 2 rondas, apertura y clausura. Y luego tienen como una ronda, como el clasificatorio de los playoffs, digamos eso es ronda título y ronda permanencia, ¿no? Ahí se separan en dos y juegan entre ellos, y juegan los que les fue bien y los que les fue mal, más o menos. Y de todas esas rondas, de todos esos partidos, salen 8 equipos que son los que pasan a la etapa de playoff, ¿tá? Y ahí en playoff es eliminación, ¿no? Son las llaves como en el Mundial. Y la única diferencia, no sé si sería que no son llaves a un partido, sino que son a varios partidos, ¿no? Son series de 5 partidos para cuartos y para semifinales, y la final
había 7 partidos, o sea, el mejor de 5 y el mejor de 7, ¿no? En total, digamos, al día de hoy se llevan 173 partidos de la fase regular, hay 16 partidos de cuartos que terminaron, ¿no? Y hay 4 equipos que pasaron en las semifinales, que es lo que se estaba disputando, ¿no? Si se acuerdan, Aguada Nacional fue el partido que se suspendió la semana pasada, con las nuevas medidas por el aumento de casos de la pandemia, y la otra llave es Urunday, Trubis, ¿no? Serían los 4 equipos que pasan. Bien. Bien, entonces nosotros vamos a hacer dos grandes cosas. El mayor tiempo le vamos a dedicar a esto, a explorar y visualizar de formas distintas los datos de tiros, ¿sí? Entonces, esto es una primera gran visualización de los datos. Primero vamos a ir como analizando, mirando algunos resúmenes de cada fase, digamos, ¿no? No sé, esto en realidad le toca, vos vas a charlar vos de esto, ¿no? Dale. Interrumpa. Bueno, la idea, como dijimos, o sea, en un principio, como bien contó Nacho, o sea, el campeonato fue así y se debería haber terminado en abril y mayo de este año. Se dio la casualidad que cuando se suspendió por coronavirus en mayo, ya había terminado lo que se podría decir la fase regular, quedaban solo 3 partidos que en el fondo no definieron mucho, y arrancaban ya directamente los playoffs. En un primer objetivo, cuando nos planteamos hacer el proyecto, era tratar de encontrar, o sea, estadísticamente, si había cambiado las estrategias de juego entre la fase regular y los playoffs que se iban desarrollando. Todavía no pudimos hincarle el diente, pero esa fue nuestra idea inicial, porque hubo cambio de jugadores, 8 meses de pandemia, o sea, hubieron un montón de cosas en el medio que podían hacer que se cambiara verdaderamente cómo se estaba jugando a cómo iban a desarrollarse los playoffs. Bien, entonces lo que hicimos fue, agarramos todos los partidos de la fase regular, que como dijimos eran 173, y analizamos todos los tiros que se ejecutaron en esa fase. Bien, en total fueron 22.640 tiros, y que en promedio, más o menos, corresponde a que cada equipo tira 65 veces al aro por partido. Ahí está detallado por equipo, o sea, están los tiros, los aciertos y, por supuesto, el porcentaje, bien separado por cada uno. Y en esta primera fase lo que podemos ver es que Aguada fue el mejor, que tuvo mejores porcentajes en triple, y Defensor Sporting fue el que tuvo mejores porcentajes en dobles. Ese fue el primer análisis que hicimos, tratar de ver esos tiros y poder ir sacando conclusiones de eso. Vamos a suponer, vimos cuántos se tiraron en el primer cuarto, en el segundo cuarto, sucesivamente, y así más o menos a grandes rasgos veíamos de que por cuarto se iba disminuyendo la cantidad de tiros. Lo que puede estar influyendo ahí, y que es importante y hay que agregarlo al análisis, es que sacamos los tiros libres. Bien, o sea, esos tiros no están siendo considerados. O sea, le llamamos tiros ejecutados a un tiro que se tiró en el desarrollo del partido, no por una falta cometida. Bien, lo que dijimos es, bueno, a esos más de 22.000 tiros vamos a tratarlos de dividir en zonas. Lo que hicimos fue dividir la cancha, la media cancha de ataque en 16 zonas. Eso fuimos a la literatura, hay muchísimas maneras de dividir la cancha, y lo que hicimos fue tratar de ser bastante consistente con lo que está hecho, y básicamente definimos 3 anillos. Las primeras 6 zonas, que son las de triple, las otras 6 zonas, que son las de lo que le vamos a denominar dobles largos, y las últimas 4 zonas, que son las que están en amarillo, que son lo que están en la pintura del arco. Después está, que Nacho le llamó piscinazo, bien, pero son los tiros de zona defensiva, que fue muy difícil, o sea, tratarlos de estimar en la muestra, y la verdad que eso fue Nacho solo que trató de conseguir ese resultado, y consiguió de que en todos los datos habían 91 tiros que se ejecutaron del otro lado de la cancha. Bien, o sea, los datos no dan esa, o sea, los que tenemos no nos mostraban una manera directa de poder decir cuáles eran del otro lado
del otro lado de la cancha y lo pudimos sacar mediante herramientas secundarias, se podría llegar a decir. Bien, y lo importante es ver cómo están distribuidos esa zona. Lo que podemos ver es que en la zona 15 y la zona 16, que es la zona cercana al aro, es donde se dan la mayor cantidad de tiros, pero también son secundados por zonas de triple, las zonas clásicas de triple, que, o sea, esto es algo que se ve en la mayoría de los equipos, y seguro que un técnico lo puede decir, es principalmente la zona 5, es el triple tirado del lado izquierdo de ataque, que supongo que es el que le queda mejor al derecho, pero realmente no sé, pero hay una diferencia sustancial entre la zona 2 y la zona 5 en tiros. Nosotros tendríamos que aclarar que sabemos muy poco de básquetbol, digamos, ¿no? Sí, eso es fundamental. Al principio. Eso era fundamental, o sea, nosotros elegimos básquetbol porque teníamos los datos, pero lo que sabemos de básquetbol es bastante nulo. Pero sí, la idea es conseguir gente que sepa y claramente en el público hay, por suerte. Ahí va. Bien, o sea, ahí están los aciertos y lo que, o sea, te llevan a estos datos es calcular el porcentaje de acierto en cada una de las zonas. ¿No lo pusimos ese? No. Recién nos estamos dando cuenta que no pusimos uno de los resultados importantes, que era mostrar en cada una de las zonas cuáles eran los porcentajes de tiro, que a grandes rasgos es en la zona 15 y 16 es el porcentaje más grande, que estaba en el entorno de 60%, y después iba disminuyendo cuanto más nos alejemos del aro, hasta llegar al triple, que en el triple hay zonas buenas donde la eficacia en el tiro es relativamente buena comparado con zonas de menor distancias, a lo que le llaman dobles largos, que hay una discusión si vale la pena o no vale la pena tirar desde esa zona, y la estamos viendo en Twitter en estos últimos días. Bien, o sea, hay 3 chats, pero no sé cuál. Sí, estaban preguntando, pero ahí está respondiendo Lucas, que ahora veo que está ahí. Hola, Lucas. Sí, preguntaba Rodrigo si los datos vienen con la ubicación de los tiros por zona, y no, lo que dice Lucas es verdad, digamos, las zonas las construimos nosotros. Hay una posición XY que al fin de cuentas hay un humano que dice de dónde fue el tiro, digamos, marca, no sé exactamente, no sabemos bien cómo es el display, pero marca, lo determina una persona que está mirando el partido y dice fue desde este lugar, o sea que tiene cierto error la posición, digamos, pero hay una coordenada X y una coordenada Y. Y bueno, así que le debemos ese, que ese análisis era importante, igual lo vamos a ver para 2 cuadros en particular. Y la idea fue, con ese análisis de la zona de la fase regular, es tratar de ver cómo se iban a comportar los playoffs. El factor importante que se agrega en el playoff es la repetición de tu rival. O sea, al jugar una serie, vos vas a jugar mínimo 3, máximo 5 partidos en cuartos. Así que, por supuesto, todo lo que se va viendo en un partido, al otro, el plan de juego va a ir cambiando, porque tanto en defensa como en ataque van a ver los puntos, las fortalezas y las debilidades que tienen cada uno de los equipos para contrarrestarse. Y todo esto es muy dinámico, y eso lo sabemos, pero nosotros vamos a los datos que tenemos. Bien, o sea, hay 4 series, Malvin, Urunday dio la sorpresa, era el número 8, el último clasificado, y le ganó en 3 partidos a Malvin. Olimpia Aguada, ganó Aguada en 4, Hebraica y Maccabi Trubil, ganó Trubil en 4 juegos, y no tiene nada que ver de que alguno de nosotros dos sea de Nacional. Acá no hay nada, solamente por cantidad de partidos, solamente por eso se resolvió analizar la serie Nacional Defensor, que fue la única que se jugaron los 5 partidos. O sea, tenemos el más partidos para poder analizar. Bien, o sea, lo que se nos ocurrió es tratar de analizar y visualizar los datos que tenemos de diferentes maneras, ¿bien? Tanto los aciertos como los intentos, irlos viendo de manera diferente para tratar de poder obtener conclusiones diferentes, o que muestren algún aspecto
del partido que no podemos estar viendo en un principio. Como para terminar el cuento, la serie la gana Nacional, los 2 primeros los gana Nacional, los segundos 2, o sea, el tercero y el cuarto los gana Defensor, y en el quinto gana Nacional. Tanto el primer partido como el tercero fueron muy parejos, y el segundo en el que gana Nacional y el cuarto en el que gana Defensor, se sacó una diferencia notoria, ya creo que promediando el tercer cuarto, ya los partidos ya no estaban definidos, pero había más de 10 puntos de diferencia entre uno de los 2 cuadros. Así que la idea es analizar esa serie y mostrar qué posibles cosas podemos hacer sobre partido a partido. Lo que dijimos es, bueno, lo que no mostramos antes vamos a mostrarlo en 2 cuadros, y es decir, me paro en el partido 1, todavía no arrancó, la única información que tengo de los equipos es la información de la fase regular, entonces trato de ver los porcentajes de acierto en cada una de las zonas que analizamos, y arranca los partidos de playoff de esta manera, los cuales una posible conclusión, o sea, en verde, o sea, es todo en porcentajes, en verde se muestran los valores que están por encima del promedio general de la liga, y en rojo los que están por debajo del promedio general de la liga. Haciendo un análisis rápido y se podría decir burdo de estas situaciones, que Defensor tiene mejores porcentajes en la pintura, o sea, tiene una mayor destreza, mayor fuerza abajo de la pintura en los dobles cortos, y Nacional se ve que tiene un buen desempeño de la zona de triples. Bien, o sea, así que podríamos en principio estar viendo un análisis de 2 equipos que estaban teniendo diferentes estrategias de juego. Lo que con la serie terminada, lo que podemos ver es, o sea, los datos que nos dan es la carta de tiro. Y eso es unos datos que nosotros en FIBA.com lo podemos ver. O sea, esto es información que podemos ver de esta manera, no mostrada de juego por juego, así para ver la evolución, pero esta información, así como está, se puede visualizar en la página. Y la idea es que si quisiéramos poner porcentajes de acierto, acá empezamos a tener problemas de la cantidad de tiros, ¿bien? Porque hay zonas por partido o que no se tiran o que se tiran 2 o 3 veces. Así que hacer porcentajes de tiro en un partido o en 2 o 3 partidos a la vez no tendría sentido, porque estamos en 16 zonas y estamos teniendo, acuérdense, a promedio 65 tiros por equipo. Así que la idea es que teníamos que buscar otra manera que no sea por porcentajes, para intentar ver cómo se iban desarrollando y cómo iban tanto los intentos como los aciertos partido a partido desarrollándose. Bien. Ya está. Dale. Entonces después hicimos varias, la idea es mostrar con distintos dibujos, con distintos gráficos estadísticos, mostrar distintos aspectos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un grafiquito de barras en donde cada panel, ¿no?, representa, sus columnas representan uno de los juegos de la serie, ¿no?, del juego del 1 al 5, porque la serie tuvo 5 juegos, y las filas de paneles representan, la fila de arriba son los intentos, o sea, los tiros al aro, no importa su resultado, ¿tá? Y la fila de abajo son los puntos realizados, ¿sí? Entonces ahí es como que tiré y le emboqué, digamos, ¿no? Y acerté, y entonces obtuve los puntos. Está hecho por zonas, pero no estamos usando las 16 zonas porque sería un relajo. Agrupamos, si se acuerdan, en realidad los colores, las zonas estaban divididas en 3, hay 16 zonas, pero estaban divididas en 3 colores, que son como unas zonas reducidas, ¿no?, que son los 3 anillos, los triples, los dobles largos y la pintura. Entonces esos son los colores que están aquí, ¿no? Y cada barrita representa un equipo. Entonces, acá, por ejemplo, si me concentro en este primer panel, estoy en el primer juego, los intentos, y tengo la primera barra responde a Defensor y la segunda barra a Nacional, ¿tá? Entonces lo que veo es que, bueno, Nacional tiró un poco más que Defensor, pero más o menos los dos tiraron alrededor de 80 puntos, ¿sí?
Una cosa que vimos mirando este dibujo, y que capaz que alguien que mira básquetbol la tiene clarísima, pero a mí me sorprendió, es que, por ejemplo, acá en esta barra, Defensor hubo 80 intentos, no importa de qué zona, me olvido de todo, tiré 80 veces al aro e hice 80 puntos. ¿Sí? Y si miran eso, no siempre es exacto, pero anda, a un estadístico dice, esto anda más o menos igual siempre. ¿Sí? Entonces es casi como que, no sé, me sorprendió que la cantidad de tiros al aro se corresponda con la cantidad de intentos. No fijamos, tenemos que mirar esto, Sosa, en todos los partidos de la liga, a ver qué tan real es esto que estamos diciendo o es un bolazo para esta serie. Pero por lo menos en esta serie parece pasar. ¿Sí? No, como que espero un punto por cada tiro que hago. Esa es lo que la intuición que me da es, cada vez que tiro al aro yo espero hacer un punto, en promedio general. ¿No? Entonces eso es una primera cosa. Una segunda cosa es mirar abajo en los puntos, ¿no? O sea, yo qué sé, aquello que habíamos pensado de que Defensor era mejor en la pintura y Nacional era mejor entre los triples. Bueno, esto yo creo que un poco cuestiona eso. ¿No sé, ¿se acuerdan? Los dos primeros partidos son los partidos que pierde Defensor, o sea, que gana Nacional, y el 3 y el 4 son los partidos que gana Defensor. Entonces, los partidos 3 y 4 en los que gana Defensor, a la interna de su puntaje, como que el peso de los triples es más grande que lo que venía haciendo. Entonces, como que en realidad se volvió mejor en triple, Defensor, digamos, ¿no? Sí, claro, está bien lo que dice Emiliano. Obviamente la cantidad de puntos esperados varía por zona, porque varía por zona la probabilidad. ¿Sí? Igual no es Emiliano dice, tiene que ver con la cantidad de puntos esperados por tiro. Están en algo más de un 50% en 2 puntos y 35% en 3. El 35% en 3 más o menos es así. Entre los dobles, yo te diría que en la pintura es más del 50% y en los dobles largos es menos. Entre los dobles largos se parece al de triples, el porcentaje de acierto. Bien. No sé, Andrés, ¿algún comentario más de esto? No, bien. Sí. Después lo otro que nos sugirió Ricardo es hacer una línea y tratar de como que, a ver, en el foco, porque la distribución de la barra te lo dice, te lleva a mirar eso, es cómo se distribuyeron, ya sean los puntos o ya sean los intentos, en cada juego al interior de cada equipo. ¿Tá? Pero es como que se analiza cada juego por separado. ¿Está bien? Pues mira, en el juego 3, Defensor le fue bastante bien de triple. Por ejemplo, Sé que estás presentando, Nacho, pero si querés puedo hacer un comentario leve de la serie. ¿Te animás a ir para atrás al porcentaje general de los títulos? Unas presentaciones para atrás. Ese. No, varias más. Cuando teníamos el porcentaje general. No lo tenemos ese. No lo tenés, sí, lo tenés. Una para atrás. Bueno, ahí. Acá. Yo les quería mostrar esa. Es el equipo que tira la pintura, lo de dobles y bueno de triple con nacional, por ejemplo. Entonces, la estrategia nacional, ustedes ven ahí, que está mucho más. No te escuchamos. Lucas, se te escucha mal, Lucas. Entonces, esas cosas por eso. Fuerza. Lucas, no se te escucha nada, se te está cortando todo. No tengo. Sí. Pero me parece que esto es lo que comentaba Emiliano. Estás en promedio en todos los dobles, y mezclo pintura con dobles largos, termino estando en el 50%. No sé, pero, y el 30 y pico de los triples. Y esto me da un punto por tiro. Acá. Lo otro que está bien, esto lo sugirió Ricardo, de no pensemos a los juegos como separados, sino tratemos de ver como que fueran momentos del tiempo, que son el momento de tiempo secuencial, ¿no? Eso es verdad, pero son bien cosas distintas. Pero igual tratemos de ver si hay alguna evolución en lo mismo, ¿no? Estos son los paneles, aquí los paneles son las 3 zonas, ¿no? O sea, triples, dobles largos y pintura, y las filas de paneles es de vuelta intentos y puntos, ¿tá?
y lo que tengo abajo, el color es tengo una línea para cada equipo, y lo que tengo abajo es del juego del 1 al 5. ¿No? Entonces, la idea de este dibujo era ver si podías ver algún patrón en cómo evolucionó, ya sean los intentos o los aciertos, en algún equipo, en alguna de las zonas, a lo largo de la serie. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la pintura, los dos equipos fueron como bajando la cantidad de intentos que hacían. ¿No? Sin embargo, Defensor Sporting en la pintura bajó hasta el juego 3 y después empezó a trepar en la cantidad de puntos que logró. Medio que siguió disminuyendo intentos, pero empezó a lograr más puntos. ¿No? Igual perdió la serie al final, pero bueno. No sé. A ver, ese tipo de comentarios es lo que te daría este dibujo. ¿Sí? Lo otro que se ve bien es cómo está bien separar la pintura de los dobles largos, digamos, ¿no? No todos los dobles son iguales, toda la serie de dobles largos realmente aporta muy pocos puntos a lo largo de la serie y de los dos equipos, y también intentan poco de ahí, digamos, los equipos ya saben que no aportan muchos tantos de ahí, ¿no? Entonces no intentan. Bien. Ok, bien. Después, un poco para intentar no sé si formalizar, me parece una palabra medio grande para esto que estamos haciendo, pero formalizar un poco la cuenta que hacemos con los puntos esperados. Vamos a hacer este concepto de punto esperado, calcularlo un poco más específico, y lo vamos a hacer por zona. Entonces vamos a tener una cosa que sea los puntos esperados del equipo E en el juego J en la zona Z. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo vamos a calcular? Y bueno, cada zona tiene un valor, que eso es básicamente 2 o 3, si la zona es de dobles o de triples, ¿no? Le vamos a poner los puntos esperados van a ser cuánto espero haber hecho en un partido concreto, cuántos puntos espero haber hecho de una zona en particular. Entonces lo voy a multiplicar por este AEZ, que es el porcentaje de aciertos que tuvo ese equipo en esa zona a lo largo de la temporada. ¿Ok? Estamos pensando en mirar un partido de estos de playoff, ponerle de las semifinales que quedaron truncas para jugarse. Entonces agarro toda la temporada de Defensor Sporting, no de Nacional, me fijo para cada zona su porcentaje de acierto, y eso me va a dar el núcleo como el esperado, ¿no? Y después lo multiplico por en un partido concreto la cantidad de tiros, la cantidad de intentos que tuve desde esa zona. ¿Ah? Entonces, en total me dice, si vos tiraste 10 tiros de esta zona de triples, en la cual tenés un 50% de proporción de acierto a lo largo de tu temporada, yo espero que hayas metido 5 de esos 10, ¿sí? Y hayas hecho 15 puntos de ahí. ¿Tá? Eso es más o menos, digo, me parece que es bastante intuitiva la medida. ¿Tá? Y entonces después lo que hacemos es, para ver qué pasó en un partido, comparar en cada zona, ¿sí? Los puntos esperados que realizó el equipo según los tiros que realizó y su historial de acierto, ¿no? Con los puntos que efectivamente hizo. ¿Ok? Entonces, ahí te va a quedar como que si tirás por arriba de lo que esperabas, es como que el equipo en ese partido fue particularmente eficiente, digamos, tuvo una buena noche y anduve mejor que lo que era común. ¿Ah? Algo así. Entonces queda este dibujo, que acá de vuelta vuelvo a tener paneles. Los paneles en las columnas son los juegos, en las filas son los equipos, ¿no? Tengo en la fila de arriba está Defensor y en la fila de abajo está Nacional. El color de cada puntito representa, en la ordenada, es el ratio entre convertido y esperado. O sea que cuando estoy por arriba del 1, estoy por arriba de lo que se espera para lo que tiré. ¿Sí? Es bueno para el equipo estar por arriba del 1. ¿Sí? Y cuando estoy por debajo del 1, quiere decir que en una zona en la que yo era bueno, ponele, tiré mucho de ahí porque soy bueno, y esa noche me fue horrible. Y abajo está la cantidad de puntos efectivamente convertidos. ¿Sí? Entonces, ponele puntos acá, esta zona que es la pintura, ¿no? En general van a ver que en casi todos los juegos los puntitos violetas son los donde se convierten más puntos, ¿tá? Porque eso está bien, porque la pintura es donde se hacen más puntos en general. ¿Sí? Y si no, alguna de las zonas de triple, que eso es como un patrón que vemos siempre.
¿tá? Y bueno, vimos que ¿se acuerdan que el juego 1 y juego 2 ganó Nacional, el juego 3 y 4 ganó Defensor y el juego 5 lo ganó Nacional de vuelta? Y sí vemos como que en el puntito de mayor goleo en el partido, ¿sí? Como que coincide el ganador con el equipo que está por arriba de su promedio en el puntito, en la zona de mayor goleo en el partido. ¿Está bien? O sea, acá el mayor goleo es en la pintura y Nacional estuvo apenita por arriba del promedio en la pintura. ¿Tá? Y ponerle Defensor en la segunda zona de mayor goleo está por abajo. Respecto de su promedio con los tiros que hizo en ese partido. ¿Tá? Entonces, como que teniendo mucho cuidado con lo que estamos diciendo, pero da la impresión de que por eso perdió Defensor ese partido. Una cosa así, ¿tá? Algo así. ¿Tá? Medio tremendista, así, pero desde ese lugar. ¿Tá? ¿Ahí me escuchan? Sí. Está. Comente. Así puedo decir lo que puedo decir de lo anterior, así de lo anterior que iba a decir otra cosa. Cuando vos mostraste lo primero, era que Defensor era el equipo que mejor tiraba dobles. Entonces, si vos mirabas el volumen de los triples, en lo que habías mostrado en el gráfico anterior, era que Defensor tiraba mucho, pero tiraba mucho porque Nacional tipo, le decía, tirá triples. Esa era la idea de lo que iba a decir. Y lo otro que iba a comentar de acá, éramos que vieran algo de la volatilidad, de que los triples son mucho más volátiles que los puntos a la pintura, digamos, mantienen como una, digamos, nunca metés, digamos, el ratio de puntos esperados en la pintura siempre mantiene como una varianza más chica que el de los triples, que puede ser que fuiste un día, te levantaste errado, tiraste 0 de 10, y al otro día te levantaste derecho y metiste 5 de 7. Ese era lo otro que quería comentar. Sí, eso que dice Lucas es un comentario bien estadístico, tiene que ver con el N, digamos, ¿no? Con la cantidad de intentos, ¿no? De la pintura hay mucho más N, siguen los triples, y en realidad los dobles largos son todavía más volátiles, diría yo, a pesar de ser dobles, porque hay menos tiros todavía. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si miran, esto de vuelta, no hemos mirado muchos partidos de esto, pero yo me creo que puede pasar en general. Los puntitos violetas, que son en la pintura, tienden a estar más cerca de la línea del 1. ¿No? Que es un poco decir, en la pintura vos en general terminás tirando como te comportas habitualmente. Me parece que simplemente en consecuencia que tiras más, digamos que hay mayor convergencia, que Mu tiende, que Ibarra tiende a Mu, digamos. A mí viene por ese lado. Otro comentario acá, Susita. No, ya está. Bien, y lo que queríamos cerrar, si todo es una gran quijotada, esto es doble, digamos. Dijimos, bueno, hagamos un modelo que al final de cuentas estamos haciendo estadística. Entonces, lo que decidimos fue, agarramos, voy a ir a la carta de tiro, ¿no? Acá, en cada uno de estos, hacer como un modelito espacial, ¿sí? En donde yo modele la probabilidad de mocar, de acertar en el aro, usando la posición en la cancha en la que tiré. ¿Está? Tratando de continuizar un poco y tener, porque yo acá no tengo, por eso lo de las zonas es atractivo, porque vos cubrís toda la cancha y tenés una proporción esperada en todos los lugares. Otra forma de hacerlo es tener como una cosa, un modelo que bueno, estime en cualquier punto de la cancha, te dé una probabilidad estimada de invocar desde allí. ¿Tá? Bien. Entonces, el modelo es bien simple en el sentido de que solamente va a ser un modelo logístico, digamos, porque la respuesta sería acierta o no acierta. ¿Tá? Y la idea es que la probabilidad de acierto o el logic de la probabilidad de acierto va a ser modelado usando las coordenadas X e Y. ¿Tá? Entonces, una cosa muy simple podría ser hacer una regresión lineal o un modelo logístico de regresión lineal, digamos una regresión lineal sobre el logic, ¿no? En donde las coordenadas no interactúen ni nada, digamos, se puede complejizar más todavía. Lo puse solamente a modo de ejemplo de hecho no es lo que estimamos, pero acá yo que diría, bueno, cuando la X capaz que la Y es más, porque nosotros como hacemos media cancha, la Y es, cuanto aumenta la Y, estoy más lejos del aro, digamos, ¿no? Entonces,
yo esperaría que, si estimara este modelo, esperaría que el beta 2 fuera negativo. ¿Sí? Cuanto más lejos estoy del aro, menos probabilidad de invocar TEN. Pero ya sabemos que no es lineal, digamos, ¿no? Entonces, no sé, otra forma de hacer esto es darle mucha flexibilidad al modelo y decir, bueno, es una función de las coordenadas y no me la juego a cuál, digamos, estimo la función. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue eso. Al final, el modelo que estimamos es este de acá abajo, ¿sí? Tenemos, los tiros son Bernoullies, los suponemos independientes. Hay un montón de simplificaciones acá que estamos haciendo que no... Bueno, habría que por lo menos prestarles atención. Pensamos que cada tiro es independiente del anterior, no se juegan, no los tira ni el mismo equipo, ni el mismo jugador, no se tiran en el mismo partido. Son tiros que son independientes. Las zonas de la cancha, bueno. Y la función esta simplemente la descomponemos en bases. ¿Sí? Entonces la vamos a estimar con una... Esto es lo que estamos presentando ahí en esas 3 líneas, es un GAM, como dice acá abajo, es un modelo aditivo general. Que de hecho, en realidad, ni aditivo es porque le estamos permitiendo interactuar a las 2 coordenadas, ¿no? Pero bueno, la idea no es empantanarse con los detalles, sino simplemente es, lo presento para ilustrar. Lo que estamos haciendo es modelar la probabilidad de acertar desde cualquier zona de la cancha, y la función con la que modelamos eso es una función que no tiene estructura, digamos, simplemente la estimamos de forma no paramétrica. Lo que pregunta Ramón es perfecto, no juega el reloj tampoco, o sea, el tiempo en el que yo estoy haciendo el disparo tendría que ser o podría ser un nuevo predictor acá, obviamente. Mi rival, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están jugando que no las pusimos. Bien, entonces, ¿qué hicimos para los 4? Agarramos a los datos de los cuartos de final, ¿sí? De los 4 equipos que ganaron sus series y que están jugando en las semifinales. Y estimamos ese modelo por separado para cada equipo. Y luego lo que hicimos es, en cada lugar, en lugar de dibujar la probabilidad, en lugar de pintar el color en lugar de representar la probabilidad, es la probabilidad por el valor, o sea, es la probabilidad por 2 si estoy en zona de dobles, o la probabilidad por 3 si estoy en zona de triple. Y ese es el resultado, eso que estoy mostrando ahí es el resultado, a modo de como que de explicar demasiado, digamos, pero a mí una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es que Aguada tiene como 3 zonas definidas, donde es bueno, y en el resto más o menos, ¿no? O Urunday Universitario, que es como que es mucho mejor tirando desde su izquierda, Sí. ¿no? Eso me llamó la atención. Y lo otro que me llamó la atención es que en Nacional, esta zona de acá, ¿sí? Que parece como muy alejada y tiene como muchos puntos esperados. Y lo otro que me llamó la atención es esta mancha azul acá, como que no sé qué pasó ahí. Entonces lo que le voy a mostrar en la que viene es, solo para Nacional, no lo hicimos para los demás, voy a mostrar los datos que generaron el modelo. ¿Okay? Con la superficie del modelo, pero voy a mostrar los datos que generaron ese modelo, ¿no? Para dar explicación un poquito de eso. Entonces, mirá, por ejemplo, esta zona de alta probabilidad y lejos, ¿qué pasa? Es una región en donde hubo muy pocos tiros. Esto es como una debilidad del modelo, diría yo, si yo lo tuviera que decir, ¿no? Tuviste en toda la serie 2 tiros y justo los embocaste, y entonces el modelo piensa que vos de ahí sos un crack. Porque capaz que si siguieras tirando, si yo agarrara los datos, estoy seguro que si agarro los datos de toda la temporada regular, y entonces encuentro más observaciones ahí, en esa región, digamos, o cerquita, este naranjita va a bajar. ¿Y qué era otra zona que me llamaba la atención? La azul, acá. la azul. Esta azul, en donde es una región en donde hay varios tiros, ¿sí? Hay varios puntitos y son todos fallados. No hay ni uno que le hayas invocado. Entonces está bien, acá yo digo, acá, me gusta más. El modelo está diciendo, bueno, acá en esta zona realmente sos malo, ¿viste? Tiraste y siempre le erras. Una cosa así. Bien merecido el azul.
Messi versus, ¿no? Pero bueno, o sea, estas superficies, si bien todas las limitaciones de modelo que estamos diciendo, serían cómo llegan los cuadros de semifinales y cómo es su patrón de tiro reciente, digamos, ¿no? O sea, en sus últimos partidos que jugaron, ¿no? Y creo que muchas gracias por la atención. 2.54, Leonardo nos amenazó que si nos pasábamos de tiempo, impecable. Se fue, Leonardo. Estoy. Bueno, buen aplausos a los presentadores. Abrimos ronda de preguntas. A ver si alguien levanta la mano o habla nomás. Hola, Hola. Carlos. soy Carlos del Instituto de Economía. Quería felicitarlos por darle atención al deporte rey en este país de oscurantismo. Y le estaba preguntando cosas a Lucas en privado para entender esos gráficos y esas zonas azules. Y nomás quería preguntar dos cosas, pero aclaro que mis comentarios son de seguidor del básquetbol más que de alguien que pueda aportar nada. ¿Tienen datos de tiros contestados y no contestados? No hay de eso. Contestado quiere decir que el defensa le levanta la mano pero no lo hay. ¿No lo hay para extra NBA y Euroliga o no son scrapeables? No, de Liga Uruguaya seguro no hay. De NBA puede haber seguro, porque en la NBA, No, tienen NBA hay, pero... hasta el tiro cuando muerden el protector bucal y no lo muerden, pero Claro. de fuera de la NBA no. Yo confieso que cuando descargas la información de un partido, de esa página que estábamos mostrando al principio, hay un montón de información que no hemos explorado. O sea que ahí la verdad que no sé sí, si... pero esa información no está, realmente no está. Sí, No, está. Y otra, insisto, me parece que está súper bueno. Si no fuera porque no me da la vida, me encantaría hacerles un guiño del instituto a este grupo. Ya me han llegado chusmeríos del Max y otra gente que está muy bueno el trabajo que están haciendo, pero mis preguntas son más de hincha del básquetbol. Pregunte. ¿Por qué no consideraron libres? Porque no puede... El middle range ese que tienen con esos porcentajes, ¿no están tiros cortados? Lo que pasa es que los libres, yo siento que como que tienen una dinámica bien diferente, ¿no? O sea, vos estás solo ahí, o sea, no. Me parece que juntar a los libres con todos los demás tiros, capaz que hay que considerarlos de alguna forma, pero no los pondrían en el mismo balde que todo el resto de los tiros que se dan en situaciones de juego. De hecho, vienen en lugares distintos de los datos. Fue más una filosofía de trabajo o sea, realmente dijimos, la idea es analizar la dinámica y cómo se está jugando, y dijimos, vamos a ver los tiros ejecutados en pleno partido. O sea, sí queremos, como dejamos bien en claro y eso, que hay una gran cantidad de tiros que son los libres, pero como que cambian las condiciones, y eso es lo que nos pareció que no estaba bueno unirlos a estos datos. Pero seguro que estaría genial hacer un análisis parecido o como se puede sobre los libres y tratarlos de unir de alguna manera. Si dividieras la cancha en zonas, capaz que podrías agregar o sea, pensando en un análisis solamente de las zonas, capaz que podrías agregar una nueva zona que sean los libres. Los libres. Capaz que eso sí. Buenísimo. Gracias, Carlos. Muchas gracias de vuelta. Romero no es zurdo, ¿no, Lucas? Me encanta. No. No tenemos ningún zurdo en el plantel. ¿Vos sos hincha Nacional? Sí. Bueno. Y estamos haciendo todo esto de Nacional porque está lleno de hinchas. Somos todos. Andrés, yo. No, pero los demás los respeto porque deben ser hincha de Nacional, propiamente dicho, pero ya ser hincha Nacional de básquetbol, Lucas, yo qué sé. ¿Balbi es zurdo o derecho? Porque jugó bastante en el final.
¿Puedo hacerles una pregunta que no tiene que ver con Nacional? Por supuesto, Laura. En la lista de los cuadros no aparecía Peñarol, o por lo menos yo no lo vi. Capaz que Ya aparece, ya va a aparecer, Juanjo. O sea, la próxima liga ya está. se cayó esto. Pero pará que estás preguntando Laura, vos, pará. No, está bien, está bien, está bien. Es más atractivo hablar de Nacional y Peñarol que lo que No, porque ustedes plantearon un logístico y desecharon. Ese no lo trabajaron con el que es la función directamente. Sí, jamás estimé, nunca estimamos el GLM. No, porque era la pregunta si lo habían estimado, porque en realidad me hace un poco de ruido que las X y la Y estén separadas, ¿no? Porque Sí. es una posición y ahí obviamente no son independientes. Sí. Está claro, sí, está claro. No lo probamos, digamos. Era como para generar una idea de que hay más modelos por detrás que... No, está claro, pero me quedaba la duda de cómo había sido, pero Sí, capaz que preferible, lo estoy pensando, ¿no? Si hicieras una cosa lineal, capaz que preferible calcular la distancia al aro y poner la distancia como regresor que la X y la Y por separado, por ejemplo. O las zonas que definieron ustedes. Sí, sí. Las zonas, las zonas. Escribir el X en polares puede estar bueno también porque da una cuestión de ángulo y distancia que capaz que tiene más sentido. Sí, claro. Escribir el X en polares. Bien. Sí, eso puede estar bueno. Sí, eso puede estar bien. Pero a mí me dio la impresión de que la versión no paramétrica de esto era lo suficientemente flexible, sobre todo quedándonos solamente con la X y la Y, ¿no? Si después le querías poner otros chirimbolos como el tiempo y otra cosa, capaz que se complica tanto que hay que simplificar un poco el modelo para poder entender algo de lo que está pasando. Claro. Pero así solo para este ejercicio que estamos haciendo, me pareció que era suficiente. Sí. Muy bien. O sea, destacar una cosa que como dijo, o sea, tenemos lo que es jugada a jugada, las estadísticas, que realmente te da una idea de cómo se va desarrollando el partido. Y ahí es muchísimos más datos, o sea, cómo están las sustituciones, el tiempo, o sea, empiezan a jugar otras variables que realmente, como dice Nacho, es otro precio a analizar eso, pero que nos puede dar una gran cantidad de análisis más, como ver quinteto contra quinteto, quién está jugando, y ni que hablar que lo mismo se puede repetir para jugadores en particular. Lo que nosotros hacemos para equipos se puede hacer para jugadores, y eso sí es mucho más directo y lo podríamos tener al alcance. O sea, hay una gran cantidad de cosas para hacer, y el que se quiera unir, la verdad que para nosotros, bienvenidos. Sí, me parece que es lo que dicen ustedes, hay pila de cosas para investigar con los datos que tienen, me parece que está bárbaro el templito y debe haber pila de cosas para hacer, porque yo imaginaba también que por el lado de la teoría de juegos, a medida que corre el tiempo, los puntos que hace un equipo y el otro, tiene que haber una correlación entre eso o sea, usted está analizando cuadro por separado, pero cuando juega un cuadro con un cuadro a través del tiempo, eso también tiene que haber cierta correlación entre cuántos puntos hace un equipo y cuántos puntos va haciendo el otro, ¿no? Claro, sí, eso es lo que nos decía Ricardo, obviamente, de tratar de mirar evolución. Y el otro probablemente hace una evolución temporal. Eso fue lo que comentó Ramón también por ahí en el chat. Claro, como tratar de meter liñitas, de ver, bueno, ¿qué pasó? De esta zona te fue muy bien acá, entonces al otro partido, el otro cuadro va a intentar que de esta no tire, digamos. Una cosa así. Es claro que este mismo análisis se puede ir haciendo cuarto por cuarto. O sea, al día de hoy no tenemos el análisis hecho, pero sí, o sea, lo temporal siempre fue algo que nos preocupó. ¿Las preguntas? Es raro sumar los partidos, ¿no? Porque en un partido gana uno por 20 puntos, en el otro gana el otro por 15 puntos. Es como si fueran cuadros diferentes. Es rarísimo.
Bueno, pero viste que en muchas de las cosas, cuando estamos en la serie esta de Nacional Defensor, a ver, capaz que te dicen un Sí, pelotazo. sí, a esa serie me refiero. Ustedes dijeron Ahí en un casi siempre partido. estamos con partido a partido, ¿no? A ver. Acá no, en esta última, esto mezcla todos los partidos, eso es verdad. Que acá necesitamos mezclar los partidos porque si no la cantidad de datos es muy poca. Sí, seguro. Queríamos hacerlo con los últimos partidos, porque también otra opción hubiera sido hacerlo con los datos de la temporada regular, y ahí tenés muchos más. Y yo me imagino que dará algo más, no sé, estable, qué sé yo. Pero o sea, nos alejábamos mucho en el tiempo, qué sé yo. Pero sí, entiendo que es un poco lo mismo que nos están diciendo todos, como que hay la situación del juego no la puedo promediar, digamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la forma en que tiro cuando voy ganando por 20 puntos que cuando estoy tanto a tanto y quedan 5 segundos, digamos, como que eso tiene que afectar la probabilidad de invocarle, no sé cómo, pero tiene que afectarlo, claramente es una situación diferente y yo no le estoy prestando atención. Ahí levantaron la mano, Mario. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones. Tengo una pregunta más sobre usted de la literatura, para ver si se hace, obviamente que con los datos que creo que tienen de la Liga Uruguaya, que no se podía hacer, pero si hay análisis hechos con las trayectorias, algo más dinámico en el sentido de las trayectorias de los jugadores y su conjunción, porque supongo, yo tampoco sé nada de básquetbol, aclaro, puedo decir cualquier cosa, pero supongo que, además como entran y salen muchos, hay como cierta correlación y asociación entre los que están en cancha, pero al mismo tiempo donde me movería yo en la cancha o determinada persona depende de quién esté jugando a mi lado. Si hay estudios, obvio que por lo que decían, acá tenían X y Y del tiro, o sea que no tienen el tiempo, pero capaz que en otras ligas sí. Si hay estudios donde se analiza la dinámica de los jugadores y sus asociaciones con el resto del equipo y ese tipo de cosas. Más por ese lado quería saber. Sí, yo he visto, o sea, me da la impresión de que la recolección de datos en el partido está yendo hacia el lado de tener datos de seguir, tal vez no a todos los jugadores, pero a 2 o 3 jugadores clave. Y eso en el fútbol también lo veo, digamos, como que no sé si lo hacen con un chip o con qué, pero empiezan a generar datos de dónde estuvo el jugador durante el partido. Y en base a eso generan trayectorias. Pero me parece que son más recientes por un tema de la recolección de los datos, ¿no? Estos datos, o sea, la forma clásica de recolectar datos de este estilo es, bueno, hay una persona ahí mirando el partido y va registrando, como le dicen, eventos del partido, ¿no? Por eso hay más datos de básquetbol que de fútbol, digamos, ¿no? Como que, bueno, no sé si solo por eso, pero el básquetbol se presta a que forzosamente por la estructura del deporte, hay eventos regularmente, o cada 24 segundos hay un evento, seguro, digamos, ¿no? Y puede haber más. Entonces, la forma clásica de registrar estos datos es con alguien mirando y registrando esos eventos predeterminados. Y en los últimos años han empezado a meter más tecnología en el registro que te permite tener trayectorias, y eso yo vi alguna cosa, no he leído en profundidad ninguna. Pero seguro que acá, me parece, no sé si Lucas sabe, yo creo que acá eso no está presente. No tenemos acá, o sea, no sé si él se refiere a la posición donde se paran los jugadores. Acá eso tanto no. Lo que sí, es por ejemplo, cuando tengo estos 5 jugadores en cancha, ¿cómo le va a mi equipo? Si saco a este y pongo a este, ¿cómo le va al equipo? Y ahí, tipo, evaluar las distintas formaciones, distintas combinaciones tomadas de a 5 de los jugadores, de cómo le va al equipo, con ellos en cancha, sin ellos en cancha, o teniendo 2 en cancha, cuando están estos 2 juntos, o cuando los separo, y así. Sí, ok. Sí, eso sí, que no sé si hay estadísticas que se vean de eso, pero eso sí estaría la información. Vos tenés los titulares y creo que en algún lado dice quiénes están en la cancha en cada momento.
digamos, en la Liga Uruguay estaría la información, en la NBA esa estadística es una estadística que se usa mucho y tipo, te metes en cualquier página de NBA y la encontrás en 2 minutos, la de los quintetos. Es relativamente sencillo y... Ah, gracias, me refería más a la dinámica, sí que hablaba Ignacio, de seguimiento de jugador. Obviamente que también se correlaciona porque no tenés, cuando el jugador sale no va a haber, no vas a tener trayectorias, obviamente, ¿no? Y ahí, pero Sí. no, me refería en principio a lo que contestó Ignacio y está, gracias. Dale. Gracias a ti. Rodrigo, que tiene que levantar la mano. Buenas. No, yo solo tenía una pregunta. Primero que nada, gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y mi pregunta era si tienen información sobre la cantidad de posesiones que hay en cada partido. Sí, se puede sacar esa. No lo hicimos porque empezamos por los tiros porque estaban más directos, pero no está discriminado, no dice posición 1, posición 2, posición 3, pero yo creo que lo estuvimos mirando porque a Lucas también le interesaba eso y da la impresión de que con la estructura de los datos que tenemos se debe poder reconstruir las posesiones y generar estadísticas por posesión, pero no nos metimos con eso. Yo creo que mi intuición me dice que se puede, digamos. Capaz que tenés errores, que no le decís todas las posiciones exactas y esas cosas, pero bueno, alguna idea creo que se puede dar. Está genial, pues, o sea, con eso podrían hacer 8.000 cosas distintas, porque es como el ponderador relevante para cualquier cosa que quieras mirar, porque en realidad, como en general, por ejemplo, con esto de los tiros, eso que mencionaba Bianchi al principio, por lo general se usa como una métrica de puntos por posesión, en donde uno es como, bueno, está bastante bien, y lo que hace es como ponderar menos el tiro el libre, ponderar más el triple, y bueno, dejar sin nada el doble. Claro, que eso lo haces también con la cantidad de posesión que tenés, y así como todas las estadísticas que puedes sacar con alineaciones, dupla de jugadores, 3 jugadores, 5 jugadores, etc. Todo eso con las posiciones lo podrían hacer. Todo lo que mencionaba antes, no me acuerdo quién, todas esas como estadísticas de tracking o de seguir a los jugadores en la cancha, todo eso precisás como, o sea, no creo que lo tenga porque precisás como que se filmen todos los partidos, porque en general lo sacan con las cámaras y sacan como dónde están, a cuánta distancia está el defensor, si está a 1 metro, a 2 metros. Todo eso es con cámaras y acá no se filman todos los partidos. Capaz se podría tener con los partidos que sí se filman, pero no creo que esté... Vos lo que decís, o sea, que la posesión sería la métrica relevante, incluso para aciertos de tiros, digamos, de distintas, la proporción de acierto de cada zona. Esa proporción es la cantidad de tiros que invoqué, digamos, dividido la cantidad de tiros que realicé, ¿no? O sea, es aciertos sobre intentos. Puedo decir que ahí tendría que calcularlo por posesión. No, creo que en el mapa está perfecto, sí. Eso está bien, ok. No sé, por ejemplo, eficiencia de cada jugador. Ahí sí tenés algunas posiciones, las pérdidas, porque en realidad vos, como lo interesante de la posesión es que puede terminar en un tiro embocado, en un tiro errado, en un libre o en una pérdida. Y ahí con eso generas como una idea de eficiencia del jugador, y bueno, cuando más triples tiren, más emboque, más eficiente va a ser. Claro, por eso te pregunté, porque un comentario podía ser que en este acierto sobre tiros, acierto sobre intentos, lo que tengo que aumentar es el intento, digamos, ¿no? No todas las posesiones terminaron en un intento. Tenía la pelota y me la robaron, tenía la pelota y la tiré para afuera, así. Y que sumarle ahí, y que en realidad la proporción de acierto es más chica de lo que yo estoy calculando. Pero está bien. A partido terminado, FIBA te da la eficiencia, o sea, te da 7 definiciones de eficiencia de jugadores y te da a número terminado. O sea, a número terminado, y es algo que está en la base de datos y que en el fondo de eso lo mostrarlo, y no, si nosotros lo quisiéramos hacer por separado y analizando más bien las posesiones, que ahí empieza a jugar el tiempo y eso, sí, hay que dedicarle trabajo, pero si querés, o sea, se puede mostrar el dato de eficiencia, que es el que calcula FIBA, que ya te digo, tiene 7 definiciones, dependiendo las maneras de ponderar, qué considera y qué no.
Capaz que extraer esa información ya es relevante y eso se puede hacer más o menos. No sé qué tan raro. Álvaro. Hola a todos, ¿cómo están? Primero que nada, buenísima la presentación, me gustó muchísimo. Yo tengo un comentario que me parece interesante. En la gráfica que mostraba vos, Nacho, del porcentaje de los tiros de media. Como se sabe, en la NBA, en los últimos años hubo como un cambio de paradigma de que los tiros de media ya no son usuales. Para mí estaría bueno, o sea, ver si eso en la Liga Uruguaya pasa, o sea, análisis temporal, a ver si hubo como un cambio. Y lo segundo sería como ver si los mejores cuadros, como en este caso, los que pasaron a la semifinal, se caracterizan por seguir esa tendencia, y los cuadros que quedan afuera, a ver si siguen tirando muchos tiros de media. Sí, bueno, no sé, capaz que Lucas sabe más de la calle, pero sí, yo diría que en el tiempo, no sé, habría que irse para atrás. Ahí le tengo miedo a cómo conseguir la información, pero si no se podría hacer, sí. Pero sí, seguro, ponerle en nosotros ahora teníamos los datos de todos los partidos, digamos, los que le fue bien, los equipos que le fue bien y los equipos que le fue mal. Eso sí se podría comparar. Sí, el patrón de tiro por zona es distinto. Emiliano. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buena presentación. Que haya cosas referidas al deporte está muy bueno. Sobre lo que iba a hacer era un comentario sobre esto mismo que comentaba Álvaro, que bueno, que ha cambiado un poco la manera en la que se juega. Por ejemplo, lo que decía la NBA, a partir de este tipo de estudios han llevado a que se juegue diferente, se tire diferente, los tiempos de las posesiones sean diferentes, ha cambiado bastante. Y que bueno, que justamente mi pregunta era si qué datos para atrás tenían como para ver esto. Porque estas zonas que ustedes mostraban al final, yo he visto algunos para la NBA y está como bastante marcado que todos los tiros son o por fuera de la línea de 3 o en la pintura. Es bien marcado, es mucho más marcado. Para ver qué datos tenían ustedes para atrás, cuántos años para atrás, para ver si se podía ver una evolución. Y un poco también en ese sentido, ¿qué equipos son los que han marcado más la evolución? En la NBA, por ejemplo, el Houston Rockets, porque es uno de los primeros que lo ha hecho, pero bueno, después lo han seguido todos los demás. Sí, bueno, un poco lo que le decía Álvaro, datos históricos tenemos lo de la temporada pasada. Sí. No hemos buscado para atrás. No sé, la verdad que no investigamos la existencia siquiera no sé de cuándo arranca esto del live stat. No sé si Lucas sabe eso. Pero aún ponele que hubiera datos porque ponerle las comparaciones de la NBA que vos decís es es en un periodo de 10 años, ¿no? Te muestran el 2010, como que el dibujito de las proporciones por zona en el 2010 y en el 2020. Y cambia enormemente. Pero en el 2010 no sé si teníamos esto, digamos, del live stat. Y aún si tuviera, hay que ir a buscar esos números que mamita que lo tiene. Sí, o sea, el tema es encontrar el número de partidos. Eso nos llevó muchísimo tiempo y realmente es lo más desgastante. O sea, Lucas, por ejemplo, hizo toda una fase a mano. O sea, tratando sí, capaz que de en realidad siempre termino en la misma, perdón Andrés que te corto, pero no, capaz que en realidad es cuestión de conectarse con alguien de Live Estado, sí, de FIO, de no sé qué, y o sea, los códigos en algún lado están jugando a descubrirlos, digamos, pero está. Claro, está bueno. Y del metro consiguieron, porque yo cometí el error de haber partido el metro y sí es bien diferente a lo que ustedes mostraron. Tira mucho de medio. No lo bajamos, pero se puede. Sí. Están discriminados por torneo. Pero acá, uno de los filtros que metíamos es liga o el que sea de la Liga Uruguaya Baja. Temporada 19-20. Buenísimo. Hay otros, eso sí. Contemporáneo hay varios torneos. Buenísimo. Sí, aparte imagino que va a haber datos también por jugador y por grupo de jugadores y todo lo que estaban comentando, así que está buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, agradecer de vuelta a los presentadores.
Y bueno, le paso la palabra a Andrés, que es el que ya tomó el trabajo de organizar el seminario para que dé las últimas palabras del año y nos veremos el año que viene. Ahí va. Bueno, la verdad que fue una alegría, el seminario fue una alegría cuando, o sea, nos propusieron arrancar el seminario ya en junio, o sea, no sabíamos cuál iba a ser el resultado, realmente estábamos nerviosos, Nacho, Nati y Leo, sobre cómo desarrollarlo, tener las charlas, y la verdad que contamos más de 20 charlas ininterrumpidas desde junio hasta el día de hoy. Es una alegría haber podido consolidarlo en esta situación. Creo que lo virtual ayudó mucho, o sea, promediamos más de 20 participantes en cada charla y la verdad que, o sea, estamos súper agradecidos y con las ganas de que en 2021 salga mejor. Y por supuesto les agradezco a todos. No. Bien. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. vale. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.